Esto eran dos bajos nuestros, nuestros negocios, uno de loterías y papelería y el otro era una cafetería. Entonces vinieron muchos voluntarios, nos ayudaron en el primer día porque aquí no venía nadie. Entonces lo desalojamos todo y ahora lo hemos habilitado para que la gente nos traiga comida, nos traiga botas, nos traiga de todo. Y nada, y se ha volcado todo el pueblo y todos los voluntarios y vienen todos los días la gente a coger comida. Miren, luego vamos a hablar y vamos a detallar el plan de ayudas de Pedro Sánchez, que se lo digo ya, desde mi punto de vista es una mofa, es un insulto más. Dotar 10.600 millones, ahora les vamos a poner el gráfico, de los cuales 5.000 son a devolver, y a devolver en un plazo express, con lo cual no les va a dar tiempo. Estos negocios que han visto, esto es la realidad en estos momentos de esa zona. Estos son los negocios, y luego se lo vamos a explicar también en otro bloque, a los cuales o para los cuales Yolanda Díaz ha anunciado un plan de inspecciones masivas, porque son muy malos y están intentando que la gente no llegue a trabajar. Yolanda Díaz, ¿cómo van a llegar a trabajar? ¿En submarino o en su cohete? ¿Cuál va a ser el medio que van a elegir? ¿Y dónde van a ir a trabajar si está devastado todo el tejido productivo? Aparte de vidas, está devastado todo el tejido productivo. ¿Dónde van a ir a trabajar? Bueno, pues esta es la realidad. Y para esto se ha sacado un plan de ayudas de 10.600 millones, que se lo repito, 5.000 millones son a devolver de forma express. Por tanto, si lo pides, te quedas atrapado en un crédito que tienes que devolver. Y si no, veremos al Estado incluso embargar. De esto estamos hablando, con el precedente, por cierto, del maravilloso plan de ayudas, lo digo con toda la ironía, del volcán de La Palma, donde hay gente que sigue viviendo en los contenedores. Esta es la historia. Pero bueno, Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Sandra, que sigues con nosotros. Aquí estamos. Quiero que veamos el anuncio de Pedro Sánchez. Luego vamos a hablar también con la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, porque ha habido parte de la estructura que sí que ha funcionado. Yo ya he dicho lo que opino de todos los que han intervenido en esto, especialmente, y lo repito, de una persona que podía salvar vidas, el resto ineptitud plena. Este señor, Pedro Sánchez, podía salvar vidas y no puso los medios, ¿vale? Pero ha habido gente que sí que ha intentado ayudar, de hecho ha ayudado. O sea, no esta historia de todos los políticos son malos, no, todos los políticos no son malos, o sea, si no estaríamos perdidos, ¿vale? Porque los necesitamos. Bueno, pues hay gente, y vamos a hablar con Reme Masolari, que es la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, y nos va a explicar cómo han estado ayudando. Pero bueno, antes de eso vamos a ver a Pedro Sánchez y es que no sé cómo calificarlo, de verdad, ¿eh? Yo con este gobierno me pierdo, no encuentro los calificativos por lo miserable de la actitud. El plan de supuestas ayudas de Pedro Sánchez, escuchen. Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunitat Valenciana. Es un buen primer paso, un paso ágil y ambicioso, con medidas concretas, realistas, que entran en vigor ya. La primera fase de la primera respuesta del plan inmediato, Sandra, corrígeme, ¿esto se presentó a los 7 días? Sí, creo que sí. 7 o 6 días. Sí, sí. O sea, llamarle inmediato a algo que se presenta a los 6 días cuando está muriéndose la gente suena a insulto, ¿verdad? Bien, decir que es el primer paso de la primera respuesta de mi primer día del resto de mi vida suena a cachondeo ya, ¿no? Literalmente. Pero, o sea, ¿no necesitan un plan urgente? Si es urgente, tenía que haber sido 6 días antes, ¿verdad? Y si es urgente, como que el primer paso del primer pensamiento que doy de la primera palabra, que a lo mejor es mi primer día, ¿pero qué es esto? O sea, ponga el dinero encima de la mesa, para eso nos han subido los impuestos en 115.000, 120.000 millones desde que llegó Pedro Sánchez. Hemos consolidado todo el incremento de gasto público en cada presupuesto por el COVID y ya no hay COVID. ¿En qué se lo están gastando? No estaría de más que nos lo diga. A lo mejor nos lo tiene que explicar Aldama o Tito Berni, ¿verdad? Bueno, que nos lo explique alguien. ¿Y que pongo esto? Bueno, simplemente quiero que vean esto porque es el desglose de las ayudas. Autónomos y vulnerables. Aquí lo de los calificativos se nos da de maravilla. Lo de ayudar a la gente ya, ahí suspendemos, ¿verdad? Autónomos y vulnerables, las cifras es en 10.881. Ellos lo resumieron en 10.600 millones, ¿vale? Pero quiero que después de ir a todo esto, que evidentemente tienen una dificultad de aplicación de mucho cuidado, porque tienen una burocracia que no se va a poder cumplir en muchísimos de los casos, porque han visto cómo están, cómo se conecta alguien para tramitar nada a través de wifi, cómo se hacen los trámites cuando estás buscando todavía a tu hijo, ¿ven? ¿Cómo se hace eso? Me encantaría que alguno de estos me lo explique, pero que si medidas para los autónomos, si el autónomo se ve devastado, no va a pedir la ayuda, por tanto va a haber partidas que no se van a aplicar, obviamente. Ayudas para recuperar el potencial productivo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Les importaría decírmelo? ¿Qué es eso? O sea, concrétenlo, porque si no es concreto, es que no hay nada. Detrás no hay nada. Ayudas para la pérdida de producción, más de lo mismo, pero vámonos directamente abajo, porque esto ya llega al insulto con mayúsculas. Avales ICO, ¿vale? 5.000 millones. Es decir, de los 10.600, 10.800, prácticamente la mitad son avales para créditos ICO.
que se tienen que devolver. ¿Devolver en qué plazo, Sandra? Pues habrá cada cosa, pero yo he escuchado a una señora que el otro día lo resumía perfectamente y decía, es que he ido a pedir la ayuda y me dicen que la tengo que devolver en 3 meses. ¿Cómo lo voy a pedir? No la he 3 pedido. meses. Porque si es que ni siquiera me da tiempo a poner en marcha el negocio para intentar recuperar dinero con lo que devolverlo, ¿cómo lo voy a devolver? Ustedes han visto las imágenes, ¿no? Han visto en lo que ha quedado convertida toda la zona de esos cauces, de ríos, especialmente del Magro, lo han visto, ¿verdad? En 3 meses no van a poder ni levantar la persiana. En 6 meses tampoco. Va a haber un atasco de obras, la gente que quiera y tenga ganas de restablecer el negocio, que significa un esfuerzo inversor cuando lo has perdido todo, y no van a tener capacidad muchísimos de ellos para hacerlo, van a tardar 10 meses en tener los negocios operativos, como muy pronto, en tenerlos facturando 12, 14 meses. Repito, como prontísimo, como muy pronto. ¿Cómo devuelves nada a los 3 meses? ¿Cómo devuelves nada? ¿O es que directamente has hecho una pantomima y has puesto una cifra sabedor de que algunas de las partidas no se van a aplicar y otras partidas directamente no te las van a querer pedir porque se van a quedar atrapados? Ese es el drama. Luis Fernando. Pero es que 200 millones para ayudar para recuperar el potencial productivo, cuando se ha ido por el desagüe todas las campañas de cítricos, todas las ganaderías, todas las tierras de cultivo, 54.000 negocios, 200 millones para recuperar el potencial productivo de 54.000 negocios. Déjame que vaya al desglose de 3 partidas muy concretas. Paliar daños materiales en viviendas y en seres. Ustedes han 54 millones. Claro, ustedes han visto cómo ha quedado, ¿verdad? 54 millones. 54 millones, ¿vale? Ayudas destinadas a paliar daños por fallecidos, ¿vale? 21 millones. Ayudas para rehabilitar los establecimientos, agárrense, que vienen curvas, 3 millones. 3 millones. ¿Que van a poner una pegatina o...? No, luego, las ayudas fiscales son aplazamientos, o sea, 1.438 millones en aplazamientos, no es en te perdono el impuesto, sino que te dejo que me lo pagues un poquito más adelante y a lo mejor no te lo pago, no te lo cobro con intereses. Hay otra de las supuestas ayudas, aplazamiento del segundo pago. Se refieren al segundo pago del IRPF que se ha cobrado en esta primera semana, efectivamente, de noviembre, y que se permite aplazarlo hasta febrero. Bien, hasta febrero. Claro, hasta es que ese febrero. es el problema. Hasta febrero, y estima el coste en 300 millones, pero ¿cómo que 300 millones del coste? Que esta gente en estos momentos no tiene ninguna capacidad de pago, que es insolvente, ¿pero qué me está diciendo? O sea, la administración tiene que asumir que ha perdido esa recaudación, punto final. O es que aquí todos perdemos menos la administración, lo de siempre, vamos. No, pero es que además anuncian un paquete de ayudas de 10.800 millones con 5.000 de... O sea, esto que es casi un insulto, más que un paquete de ayudas, cuando las ayudas reales que tendrían que haber llegado tendrían que haber sido otras, las de llegar a quitar los coches de en medio, devolver el agua y la luz enseguida, el poder prestar una mano de verdad. Esa es la ayuda que hacía falta, donde tendría que verse el Estado. Pero 10.600 millones, mira, estuve mirando, creo que eran 1.600 los millones de euros que hicieron falta para recuperar las riadas de hace unos años en Alicante, que fueron un 1% de lo que ha sido esto. Es un 1% de lo que ha sucedido en esta ocasión, 1.600 millones. Y luego una cosa que no se nos olvide, mucho cuidado, y esta es una advertencia real a todos los que pidan ayudas de este plan, aquellos que accedan a ayudas públicas directas, más les vale documentar absolutamente la petición de ayuda, el por qué es lo que ha arreglado y lo que no, porque tendrá usted que declararlo. Porque como no se acuerde de declararlo y de justificarlo debidamente, le pasará lo que a los afectados por el terremoto de Lorca, a los que después ha perseguido Hacienda para que les devuelva todo lo que les dejaron porque no lo habían justificado debidamente con fotos de antes, fotos de después, ni las declaraciones de la renta. Espérate que vamos para bingo con 2 demostraciones más de la sensibilidad de este hombre empático, el récord Guinness, llamado Pedro Sánchez. La primera sobre las viviendas. Cuando estén escuchando esto, piensen lo que tiene que estar en estos momentos, pasándole por la cabeza a una persona que ha perdido su vivienda y escucha esto. Como ha ocurrido en otras crisis semejantes, no van a tener que pagar el IBI, el impuesto sobre actividades económicas de los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA, ni las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos o la expedición de documentos oficiales que se hayan perdido. O sea, a ver cómo explico esto. Que has perdido la vivienda, has perdido el piso y el presidente del gobierno te dice que te voy a perdonar porque soy magnánimo por naturaleza y te voy a perdonar el pago del impuesto ligado al piso que ya no tienes, o el coche.
te voy a perdonar el pago de las tasas por regular que ya no tienes coche. Y te voy a perdonar la nota simple que cuesta 9 euros. Solamente falta añadir ese extracto de vídeo en el que dice, por cierto, si has perdido familiares, que sepas que yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien, yo estoy bien. Creo que he sobrevivido a esto. Dios bendito. Es terrible, pero... El IBI que lo cobran los ayuntamientos, que también hay que recordarlo. Pero yo creo que es que esta gente no escucha a los afectados. O sea, de verdad, hay dramas absolutos. O sea, me contaba Juan Pablo Polvorinos que el otro día, cuando estaba en Paiporta, veía como un chico, Raúl, que es peluquero, tenía su peluquería y le ha tenido que pedir al vecino de arriba que le deje dormir en su casa para poder dormir algo, porque su peluquería ha quedado completamente arrasada, la fachada era toda una cristalera y claro, está ahí a la intemperie. Entonces, claro, cualquiera puede robar lo poco que le queda. Cuando esas personas están así, ¿cómo les va a servir con un préstamo que luego tienen que devolver en un plazo de tiempo ridículo y que si no lo devuelven tienen que sumar intereses, aparecer en listas de morosos, arriesgarse a que le embarguen sus propias viviendas si es que todavía las tienen en pie? O sea, de verdad que es que estamos, no sé, que creo que es que al final esta gente no pisa el terreno, no ve, no escucha. Vamos a la parte de las empresas con Mr. Hanson y Sense and Sensibility versión 2. Escuchen. Las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores y trabajadoras a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores. Al menos hasta febrero del año 2025. Fíjense cómo es Pedro Sánchez, alias el empático. Él decía que iba a ser el histórico, sí. Pedro Sánchez el empático primero. Hasta él mismo hace un silencio en mitad. No sé, tengo la sensación de que hasta en su ausencia, que creo que no es en el 0, sino que está en el menos 256 de empatía, él mismo, según lo está leyendo, dice, les estoy diciendo que no se las perdono, sino que en febrero, cuando nadie va a haber podido restablecer los negocios... Febrero son 3 meses. Sí, se las voy a empezar a cobrar con 2 narices, con todos los negocios parados. Evidentemente su capacidad esta, de rostro de cemento, le hace seguir adelante con el párrafo. O sea, estoy convencido de que hasta él mismo, cuando lo ha leído, ha dicho, nos estamos riendo de ellos. Otra cosa es que haya dicho, y tan a gusto. 54.000 negocios arrasados, que el barro ha entrado hasta arriba, que no tienen paredes, que no tienen stock, cuyos empleados... Pero y ese negocio, esa señora que decía antes que tenía un bar, ese negocio está pensando en activar un ERTE para que no despedir a sus empleados, que ha desaparecido el negocio, señor presidente del Gobierno, que el negocio no existe, que ha desaparecido. Y encima usted está ahora amenazando de manera velada que como no le haga un ERTE, ¿les va a seguir cobrando las cotizaciones sociales? Bueno, el último corte, porque que si no vamos a salir todos disparados como el cohete de Yolanda Díaz de mala leche, este dirigido a la gente que lo ha perdido todo. Los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas, como anunció ayer el Ministerio de Hacienda, van a poder retrasar el segundo pago de su declaración de la renta del IRPF en el año 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la agencia tributaria. ¿Qué os creíais? ¿Que os librabais de pagar? No, os damos, estamos en noviembre, pues diciembre, enero y febrero. Y a pagar, a pagar. No. Que nos lo vamos a quedar. Dios bendito. Bueno, Reme Mazzolari, ¿cómo estás? Vicepresidenta de la Diputación de Valencia. Hola Carlos, buenos días a todos. No sé si has estado escuchando el análisis que hemos hecho del glorioso plan de ayudas, que yo de verdad que hay cosas que se me empiezan a atragantar, lo digo literalmente, Sí, bueno, yo, si me permitís opinar al respecto Por supuesto. del paquete de ayudas, pues lo primero, que no hay otra crisis semejante, que nunca antes vivimos una catástrofe de esta magnitud en el territorio del Estado español, que las ayudas, pues, permitirme la expresión, son una tomadura de pelo, a todos los valencianos y valencianas, que no nos lo merecemos, que somos una comunidad trabajadora, valiente y leal siempre con España. Entonces, estamos viviendo una situación terrorífica y necesitamos medidas excepcionales y que no vengan a tomarnos el pelo. La intervención del ejército la hemos echado de menos en los primeros días. Yo me incorporo el segundo día, el miércoles por la tarde, a las reuniones del CECOPI
y cuando oigo que hay 500 militares, pues la verdad es que se me ponen los pelos de punta y empatizo al 100% con los vecinos y las vecinas de los pueblos cuando dicen que aquí no ha venido nadie, porque puedo deciros que he tenido la oportunidad de sobrevolar el territorio afectado nada más tarde que ayer y bueno, se nos decía que había 7.900 militares desplegados. Tengo que deciros que no se ven, que es tal la devastación, Reme, que es tanta la extensión, ¿sabes el que es que problema? Que no se ven. está diciendo todo el mundo lo mismo. Está diciendo todo el mundo lo mismo. Que hay localidades donde que sí, que yo no pongo en duda que estén desplazados, pero que efectivamente es tal el perímetro a cubrir, es tal la devastación, es tal la pobreza, que hay sitios donde no se les está viendo, literalmente. Efectivamente, necesitamos 10 veces más. ¿Qué Necesitamos. medios, Reme, habéis conseguido poner vosotros? ¿En qué habéis podido ayudar desde la Diputación de Valencia? Bueno, pues no, nosotros desde la Diputación de Valencia tenemos muy pocas competencias en esto. Principalmente sí que gestionamos 3 áreas, eh, como son bomberos, el consorcio de bomberos, carreteras y agua, pero tengo que deciros que el consorcio de bomberos son los bomberos de los municipios que se Claro. gestionan a través de la Diputación, que junto con las brigadas forestales son un total de 1.300 efectivos que evidentemente desde el primer día han conformado el operativo de emergencia y que lógicamente pues son personas y tienen que hacer turnos. Pero bueno, nosotros estamos con todos ellos activados desde el mismo día 29. ¿Habéis echado de menos a esos bomberos que se ofrecían voluntariamente incluso desde otros países? Hombre, por supuesto, por supuesto. Y los hemos echado muchísimo de menos porque aquí necesitábamos grupos especiales de rescate y de auxilio en las ¿Cómo se calles. entiende y se justifica una negativa a coordinar medios nacionales y medios supranacionales? Pues me lo preguntas a mí que no lo entiendo, Ya. Carlos. O sea, no tengo respuesta. O sea que ya somos 46 millones, ¿no?, los que no lo entendemos. Así es, así es. ¿Cuánto tiempo Y es bueno, que...? pues como Dime, cuéntame. sí, no, como te decía, pues desde el primer día la respuesta del Consorcio Provincial de Bomberos fue inmediata. La respuesta del área de carreteras, que es otra área en la que tenemos competencia, pues también fue inmediata. El mayor problema al que nos hemos enfrentado las primeras horas, que no han sido 2 horas, han sido prácticamente 72 horas, 3 días, ha sido el problema del bloqueo total de los accesos, pues para que pudieran pasar incluso los operativos de emergencia por la acumulación de vehículos en todas las carreteras y también pues porque muchas de ellas eran impracticables, algunas inexistentes porque han sido totalmente arrasadas. Traduzco bien, Reme, si entonces, en caso de que hubiese intervenido el ejército desde el primer momento, la unidad de pontoneros hubiese puesto puentes, todas las unidades que tienen de desatascado y de retirado, de elementos que están especializados en retirar carros de combate, es decir, cosas mucho más pesadas que un vehículo, hubiesen podido actuar, hubieseis podido pasar y ayudar a más gente, ¿no? Hombre, yo lo tengo clarísimo, o sea, si hubiese entrado el ejército con todos sus activos y maquinaria y con sus conocimientos en situaciones como la que estamos viviendo aquí en Valencia, habríamos llegado muchísimo antes a atender a las personas porque hubiésemos podido abrir con mayor rapidez pasos para los operativos de emergencia. Pues Reme, te hago... Sí. los voluntarios que son muchísimos, valga la redundancia, con toda su buena voluntad, pues no pueden ayudarnos a Ah, no, sí apartar está claro. coches y camiones volcados que están impidiendo el acceder. Reme, te hago una última pregunta que tenemos que ir cortando. Te pido que me respondas, si es que puedes, con una estimación de tiempo. ¿Cuánto tiempo crees tú, con lo que has visto, que va a tardar toda esa zona, toda esa comarca en restablecerse? Pues yo creo que nos va a llevar toda la legislatura como poco. O sea, unos 3 años, ¿no? Llevamos ya 1, yo creo, ¿verdad? Las imágenes son desoladoras.
y las situaciones y las desgracias personales son muchas. Pues Reme, un abrazo muy fuerte y traslada a toda la gente que conozcas nuestro abrazo y nuestro cariño más absoluto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y estar ahí apoyando al pueblo valenciano, a su recuperación. Reme, un placer. Bueno, pues estos son los comentarios de la gente que lo ha visto. Os pido un broche. Vamos a ir luego ya a otro bloque. Ya les digo que vamos a analizar después la gloriosa frase de Yolanda Díaz. Debe ser Pedro I el empático y Yolanda la segunda la empática. Esa historia de que van a ir a inspeccionarlos a todos porque es que son satánicos. Los empresarios que intentan mantener el empleo para levantar una comunidad o una comarca son satánicos. Bueno, pues después de escuchar el testimonio de la presidenta de la Diputación, ¿qué podemos decir? Pues que si se hubieran hecho las cosas de otra manera, otro gallo cantaría, que nunca se va a hacer todo perfecto, pero es que en esta ocasión falta mucho, ha faltado mucho, y la respuesta que se está dando cuando se pretende dar una respuesta inmediata da vergüenza. Yo Sandra. solamente quería añadir una cosa que no hemos comentado. Hablabas, y le preguntabas tú a la vicepresidenta de la Diputación por esa ayuda de Francia que se rechazó. Bueno, de Francia, Bueno, de El Salvador, efectivamente, de muchos Italia, sitios, ¿no? de Portugal. Pero me refería a la de Francia porque yo el otro día veía ese vídeo que circula en el que en la Asamblea Francesa se habla de la gravedad de lo que está sucediendo en España y cómo el ministro de Interior allí decía, yo creo que también él mismo como frustrado, ¿no?, por no poder ayudar. Es que yo he ofrecido, es que al día siguiente yo puse a disposición y no nos lo han aceptado, ¿no? Y mientras eso pasa, en el Congreso de los Diputados la única actividad es seguir adelante con el asalto a Radio Televisión Española. Es una vergüenza. Bueno, metieron de rondón 50 enmiendas para subir impuestos. Bueno, sí, De esos que según- eso nunca falla. De esos que nuevos. según la agencia tributaria Eso nunca todo lo falla. que das vuelve. Sí, vuelve. A los bolsillos de alguno que tiene Ferrari y a lo mejor se llama Aldama, ¿no? Bueno, vamos a ir al siguiente bloque. Como no me da la gana que cortemos el hilo de información sobre lo que más preocupa a Pedro Sánchez, que es el entorno de corrupción en torno a su familia, pues a la vuelta hablamos de todo esto, obviamente.